Un saludo, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí una vez más por la gracia de Dios para tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Pero antes que nada vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pedimos tu dirección, tu sabiduría. Queremos pedirte también que a medida que vamos aprendiendo lo que tú nos vas a enseñar a través de tu palabra, podamos ponerlo en práctica. Bendice a mis hermanos y hermanas que escucharán este repaso. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección de la escuela sabática tiene como título Entendiendo el sacrificio. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5 y el versículo número 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En esta semana vamos a abordar el santuario terrenal, específicamente con lo que tiene que ver con el sacrificio de el Cordero. En esta semana yo encuentro que hay tres pensamientos principales en esta lección. El primero es que podemos tener una religión nominal en vez de una experiencia genuina de salvación. Podemos, mis queridos hermanos, no entender el sacrificio del Cordero que es Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? No solamente en conocimiento, sino en nuestra relación de amor con Dios. Y vamos a estudiar una sombra de lo que había de venir. Compartiremos algunas citas del espíritu de profecía que nos van a ayudar a entender este tema y que con la ayuda de Dios, al terminar esta lección, podamos realmente tener una experiencia con el Señor Jesús. El santuario es una de las doctrinas fundamentales que tiene la Iglesia Adventista. Es más, es el fundamento de nuestras creencias. Vamos a leer algunas citas que nos dicen o corroboran lo que yo estoy diciendo. Dice: el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final en la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre listos para dar respuesta a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ellos. Nosotros sabemos que esta es una de las doctrinas que ha sido más atacada en nuestra iglesia. Por lo tanto, deberíamos de estudiarla, dice aquí, muy bien, a fondo. Y otra cita pequeña que está en el libro El Evangelismo, dice: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Que no lo digo yo, lo dice la sierva del Señor,
también nuestros escritos, que comprender el santuario es el fundamento de nuestra fe. Es lo que nos hace diferente a las demás denominaciones, este conocimiento del santuario. Por lo tanto, en esta semana vamos a estudiar acerca de lo más importante, acerca de todo lo que realmente significaba el santuario, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin ese Cordero, todas las demás fiestas y todas las demás profecías no tendrían importancia. Todo gira en torno a nuestro Salvador. Pero podemos cometer los errores que cometieron aquellos que se les entregó esta doctrina. Hoy la tenemos nosotros, la debiéramos de entender, pero la lección nos va a tratar de enseñar a evitar algunos errores con relación a esta gran revelación de parte del Señor. Muy bien, el día domingo tiene como título Sacrificios inútiles. Quiero decirle que hay muchos pasajes para leer, algunos son largos, no los podemos leer todos aquí. Escogemos algunos que tienen el centro del mensaje de cada día, pero sería bueno que usted hiciera un esfuerzo ya con más tiempo en su hogar, que apartara ese tiempo, valga la redundancia, y usted pudiera leer todos los pasajes que están en esta lección de la escuela sabática. Pero vamos a comenzar leyendo Isaías capítulo 1 del 10 al 13. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Qué terrible declaración hace el profeta Isaías. Qué acusación tan terrible con aquellos que ministraban en el santuario y aquellos que venían a adorar al Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El versículo 14 de este mismo capítulo dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mis queridos hermanos, aquí hay una tremenda reprensión para el pueblo de Dios, pero también esa advertencia, esa reprensión es para nosotros que vivimos en el tiempo de hoy. Aquí se nos dice que no era que no hacían sacrificio. Aquí se nos dice que no era que dejaron de orar. Oraban a Dios, cumplían con las leyes ceremoniales, pero al mismo tiempo querían vivir en pecado. Robaban, mataban. Mire nada más cómo los llama Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Príncipe de Sodoma.
qué cosa más terrible, y al pueblo lo llama Gomorra. Tan grande era el pecado. O sea que lo que estamos viendo aquí es una religión nominalista, solamente de nombre, una religión de hipocresía, una doble vida, al mismo tiempo que iban al santuario a presentar las ofrendas. Aquí dicen que eran animales gordos, que celebraban las fiestas. Pero mis queridos hermanos, eso era una apariencia, era como hacían los paganos, ofrecer sacrificios para poder tener contento a Dios y al mismo tiempo que Él les permitiera robar, asesinar, hacer cosas muy malas, adulterio, y de esa forma tenían a Dios quieto. Aquí está lo que tú nos pides, cumplimos con nosotros, pero déjanos vivir nuestra vida a nuestra manera. Los sacrificios, las ofrendas que se ofrecían no eran como resultado del respeto, el amor a Dios, sino simplemente como para apaciguarlo y pedirle a Dios que a través de estos sacrificios se quedara tranquilo y lo dejara vivir la vida que ellos querían. Y Dios le dice, estoy hastiado, ya no quiero saber de sacrificios. Esas ofrendas que me traen son vanas, no sirven para nada. Ese incienso, no quiero olerlo. Todas estas cosas las había mandado Dios, pero no era para que simplemente la hicieran en una forma externa, sino que fuera el resultado de una entrega al Señor. Los primeros versículos dicen que los animales, el buey, conocía a su amo, pero que el pueblo y los príncipes les faltaba conocimiento. En otras palabras, está hablando de una experiencia, de conocer al Creador, al que pidió. Mis queridos hermanos, esto nos puede pasar también a nosotros. Ahora, la lección conecta esto con la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. ¿Qué diferencia había entre estas dos ofrendas? Hay un pasaje del Espíritu de Profecía que nos habla acerca de esto que acaba de ser, digamos, liberado, donde yo nunca lo había leído y me impresionó. ¿Qué fue lo que sucedió cuando estos dos hermanos presentaron esta ofrenda? Pero antes vamos a leer lo que realmente era lo que Dios quería, lo que Dios acepta, porque podemos nosotros hoy ir a la iglesia, no ofrecemos estos sacrificios, pero la Biblia dice que yo debo ser un sacrificio vivo, santo para el Señor. Y puede ser, mis queridos hermanos, que la iglesia simplemente sea exactamente igual que lo que era el santuario y los sacrificios para los judíos. Simplemente un lugar que voy por costumbre, para no dejar por la apariencia, pero que esté tan lejos de Dios como estaban los judíos, que en realidad simplemente voy para tratar de apaciguar a Dios, para tratar de que tal vez mis hijos puedan ser mejores, pero en realidad yo no amo a Dios, no lo temo, ni mucho menos lo considero como mi Salvador. O sea, en otras palabras, no entiendo qué significa realmente ser cristiano. Así que vamos a leer estas citas y vamos a ver cuál es la diferencia que había entre Abel y Caín. Pero antes de leer estas citas interesantes, comparemos lo que nos pedía la lección de Isaías 56, Salmo 51 con el capítulo 1 del libro de Isaías. Aquí nos dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Note bien,
que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nosotros sabemos que Isaías explica muy bien en su libro que Israel debía de haber sido luz para las demás naciones. Dios quería que su tabernáculo fuera un lugar donde las personas fueran a orar. Dios quería que Israel diera el conocimiento a esas naciones de que Él era el único Dios verdadero. Pero como ya leímos en Isaías capítulo 1, Dios llama a este pueblo depravados. Al mismo tiempo que hacían sacrificios, robaban, extorsionaban, vivían una vida de pecado. ¿Cómo podía dar un mensaje a aquellas naciones de que Dios era un Dios de amor, santo, justo y bueno? Ellos eran los representantes de Él aquí en la tierra. Ellos tenían que representar ese carácter a las demás naciones, pero eran impíos y Dios no pudo soportar esta religión falsa, esta religión hipócrita. Aquí dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Se sacrificaban animales, pero esto debería producir tristeza en el corazón, porque esos animales representaban al Señor, ese cordero que quita el pecado. Pero no era un asunto de matarlos nada más, sino saber que ese animalito que moría en lugar del pecador. Pero llegaron a ser crueles, perdieron de vista el significado. Pero cuando nosotros entendemos, y estamos hablando en esta lección, de entender el sacrificio de Cristo y entender bien quiénes somos nosotros. Y mis queridos hermanos, tú y yo deberíamos perdernos por la eternidad. Pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y al pensar en nuestra naturaleza mala, al a veces hacer cosas que no nos pide el Señor, deberíamos tener un espíritu quebrantado. Deberíamos tener un corazón contrito y humillado. Y cuando llegamos, mis queridos hermanos, a esta condición, dice que Dios no nos desprecia. Dios no nos desprecia a nadie, ni a los extranjeros, a nadie que realmente quiera amar al Señor. Y por supuesto, Dios quiere obediencia. Aquí dice que Él quería que guardaran el día del reposo, el día del Señor, porque ese día, mi querido hermano, es el que nos recuerda que Dios es el creador. La obediencia es importante, pero obedecerlo como resultado de un amor por nuestro Salvador. Ahora sí, vamos a leer la cita del Espíritu de Profecía que nos ilustran acerca de las ofrendas que ofrecieron Caín y Abel, porque aquí en este día las conecta el autor de la lección de la escuela sabática. Dice aquí, Caín despreció la idea que fuera necesario acercarse a Dios con una ofrenda de sangre. En el mismo espíritu, muchos en nuestros días se niegan a creer que la sangre de Cristo fue derramada como sacrificio por los pecados de los hombres. Aunque Caín decidió desobedecer el mandato de Dios, llevó su ofrenda con gran confianza. La consideraba como el fruto de su propio trabajo y por lo tanto como algo que le pertenecía, y al presentársela a Dios sintió que estaba obligando a su creador a respetarlo a él. Qué cosa más impresionante, ¿verdad?
No fue contrito ni humillado, sino que simplemente dijo, mira, este es el esfuerzo de mi trabajo. Yo te la voy a presentar como una ofrenda, pero debes agradecerme por traértela. Mi querido hermano, por lo menos Caín era rebelde. Él quería imponer su religión. Yo creo que era todavía peor lo que hacían los judíos, porque ellos hacían las ofrendas, pero trataban de engañar a Dios, hacerlo creer que ofreciendo eso, realmente estaban haciendo algo bueno. En otras palabras, finalmente, lo que dice la lección es que tanto Caín como esos sacerdotes que ministraban en el santuario, lo único que le interesaba era el yo. Esto es legalismo puro. Es hacer lo que yo quiero en vez de hacer lo que Dios me pide. Es creer que Dios tiene que agradecerme por mi adoración en vez de ir y arrodillarme para agradecerle por todo lo que Él me da. No tenemos nada de nosotros. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios, hasta el ir a la iglesia, tener la fuerza para llegar a ese lugar. Lo debemos a la misericordia de Dios. ¿Cómo deberíamos entonces hacer lo que está en el Salmo 51, versículo 17, y llegar a ese lugar de adoración contrito y humillarnos, reconocer a Dios? Porque humillarse en la Biblia es reconocer a nuestro Dios como el dador de todas las cosas. Pero aquí dice que Caín estaba obligando a su creador a respetarlo a él. La gran pregunta debería ser, ¿qué puedo hacer para obtener la aprobación de Dios? Y no cómo puedo complacerme mejor a mí mismo. Y esta profecía, esta cita, ¿verdad? Está en un libro que no tenemos. Es un nuevo release. Es una nueva liberación. Está en Signs of the Time, febrero 6 de 1879. La gran controversia entre Cristo y sus ángeles, y Satanás y los ángeles de él. Esta cita realmente es impresionante. Yo nunca la había leído. Y hay una cita que usted sí conoce muy bien, la vamos a leer ahora, que tiene que ver con nuestra adoración. Esto era Caín y Abel. Isaías se refiere a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes y al pueblo de aquella época. Pero ¿y nosotros hoy? Usted conoce bien esta cita, pero vamos a leerla y a leerla completa. Dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Y aquí está el problema. Dígame usted, ¿es lo mismo que pasaba en el tiempo de Isaías? ¿Fue lo mismo que pasó cuando esos hermanos se presentaron a ofrecer su sacrificio ante el altar de Dios que estaba frente al paraíso? Dice aquí lo siguiente: profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón, o sea, el yo, las riquezas, las cosas temporales de este mundo. Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo, más bien que una confesión de Jesús. Muchos han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales
y degradantes y simbolizan al mundo en espíritu, en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismo en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Mis queridos hermanos, la iglesia es igual a aquellos que ofrecían sacrificios en los tiempos de Isaías. Queremos vivir una vida doble, pero nosotros que estamos escuchando esta lección de la escuela sabática, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. No queremos estar en esta cita, queremos estar entre aquellos que con un corazón contrito y humillado se entregan a Dios. Así que yo realmente les pido que oremos para que no podamos vivir una vida doble, para que no queramos ir a la iglesia, pero vivir una vida que no glorifica a Dios, una vida que se centra constantemente en el yo. Así que yo le hago un llamado a ustedes y a mí para que realmente podamos hacer de aquel remanente que quiere servir al Señor. Si estás escuchando esta lección de la escuela sabática y estás viviendo una vida como esta, que Dios te ayude y me ayude a mí, porque mis queridos hermanos, no estamos para condenar, estamos para estudiar la lección y aprender de los errores que se cometieron y poder realmente amar a Dios, servirle, ir a la iglesia con un corazón contrito, que cuando cantemos esos signos donde se alaba a Dios como el Salvador, podamos sentir un gozo que no podrás experimentar con cualquier riqueza temporal que hay en este mundo. Así que, mis queridos hermanos, cuidado con estar en esa solemne declaración que ella hace a la iglesia, de que ni uno, no es que uno en 20, que ni uno en cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para irse con Cristo. Y mis queridos hermanos, eso va a ocurrir muy pronto. El Señor va a venir a buscar a su pueblo. Por lo tanto, necesitamos que Dios nos ayude a tener una experiencia espiritual. El día lunes tiene como título Sangre de toros y de machos cabríos. Leemos en el libro de Hebreos capítulo 10, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley del santuario, ¿verdad? De los sacrificios, las leyes ceremoniales. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mi querido hermano, el centro de esta lección en este día es que todo lo que estaba en el santuario mismo, eran, como dice la lección y el espíritu de profecía, mini profecías, antitipo, figuras que representaban a Cristo Jesús. Las 7 fiestas que se celebraban en el santuario, los 5 sacrificios que están en el libro de Levítico,
los holocaustos, los sacrificios de expiación, el sacrificio continuo, que era el cordero en la mañana, el cordero en la tarde. Todo esto simplemente tenía un propósito: el cumplimiento de la venida del Mesías. Una vez que el Mesías llegó, todo esto ya literalmente no tenía ninguna función, ni el santuario, ni las fiestas, ni los sacrificios, porque había llegado la realidad. Y aquí en este pasaje, solamente en este pasaje, esto queda muy claro. Así que es muy interesante el estudio del santuario terrenal, porque nos ilustra la realidad del santuario celestial. Y la iglesia adventista no está predicando algo que no es correcto. Hace un tiempo atrás, una semana atrás, un pastor abandonó la iglesia porque dice que esto no es verdad, que Cristo no es nuestro sumo sacerdote, que la expiación o el juicio investigador es una falsedad. Mis queridos hermanos, toda la religión de los judíos giraba al santuario terrenal, pero era hasta que viniera Cristo Jesús que cumplía con todos estos ritos. Lamentablemente aquí viene el problema. Estos judíos amaron más los ritos, los símbolos, el santuario, que aquel al cual simbolizaban a Cristo Jesús. Entonces, lo que nos enseña esta lección es lo siguiente: el sistema de sacrificios, el templo y todo lo demás señalaban a la muerte de Jesús en la cruz. Una vez que Jesús cumplió su misión en la cruz y resucitó victorioso, los tipos o representaciones se volvieron innecesarios. Pero no solamente representaba los tipos o el ministerio de Jesús terrenal, tenemos que agregar que también en el santuario lo que se hacía ahí, algunas de las cosas representaban también lo que Cristo iba a hacer por nosotros en el santuario, que dice el libro de Hebreos, no es hecho de mano, no es de esta creación, sino que está en el cielo mismo, donde nuestro Salvador intercede, donde hace la expiación por cada uno de nosotros, y pronto saldrá para buscar a aquellos que realmente amen al dueño de la iglesia, porque nos puede pasar lo mismo. Puede ser que amemos la iglesia, el edificio, la silla, y nos olvidemos que eso es momentáneo, que cuando Cristo venga, ese edificio, esa silla y todo lo que haya ahí, los monitores, no serán más necesarios, porque estaremos con Jesús por la eternidad. Cuidado, que podemos idolatrar como los judíos las cosas temporales en vez de lo que significa las cosas celestiales. Que Dios nos ayude para que no podamos caer nosotros en esta clase de idolatría. Todos los medios que hay en esta tierra deberían simplemente ayudarnos a creer en Cristo Jesús, a aceptarlo como nuestro Salvador, a amarlo y a tener una relación con Él. Si eso impide que nosotros tengamos experiencia, arrodillémonos para que podamos concentrarnos más en las cosas que no perecen y en aquellas cosas que perecerán. Las iglesias se quemarán junto con todos los micrófonos y todo lo que hay en esta tierra, porque vendrá algo mejor. Así que cuidado, mis queridos hermanos. La advertencia es para nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos. El día martes tiene como título El Cordero Pascual. Y aquí seguimos ilustrando lo mismo que estudiamos el día lunes. Aquí en el libro de Éxodo, donde se instituye la Pascua, una de las fiestas que iba a recordar
la liberación de los judíos de Egipto, que es un símbolo de la liberación en escala grande del pecado, el Cordero, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que aparece solamente en ese libro 30 veces, tiene como objeto simbolizar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay forma de que nosotros, con tantos pasajes, con tantas menciones del Cordero, no podamos entender esto. La pregunta es, ¿cómo es posible que Jesús, cumpliendo todas las profecías, aquellos que tenían el conocimiento, no es que no lo entendieron, sino que lo rechazaron? ¿Cómo sucedió eso? Aquí dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego de su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Como vemos aquí, la sangre era sumamente importante, pero aquí hay toda una serie de instrucciones que se le da al pueblo. Les hago una pregunta, ¿tenían que obedecer todo eso o no? Por supuesto que sí. Tenían que comerlo como dice aquí, tenían que marcar la sangre en los dinteles, era el comienzo del año, debían recordarlo mientras estuvieran en esta tierra y fueran el pueblo elegido de Dios, practicar y obedecer todo esto. Pero, mis queridos hermanos, lamentablemente esto era un símbolo del verdadero Cordero que iba a ser sacrificado por nosotros, por ellos, por la humanidad. Pero cuando vino el Cordero, dice la palabra del Señor que a lo suyo vino primero, a los que tenían la verdad, y no lo recibieron. No cabe duda entonces, mis queridos hermanos, que este día hace énfasis en que ese Cordero era un símbolo de Cristo Jesús, que iba a morir sin quejarse, sufriendo, tomando nuestro lugar para que tú y yo fuéramos salvos. Aquí se nos manda a leer un pasaje que conocemos bien para reforzar el día martes. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No cabe duda que ese cordero, aunque los judíos quieran aplicárselos a ellos mismos, simboliza a Cristo Jesús. Él fue el que fue llevado al matadero. Él fue el que enmudeció. Él fue el angustiado. Él fue el afligido y no abrió su boca. Dejó que lo maltrataran por amor a nosotros. Esto es lo que estamos estudiando en esta semana. Entender quién era el Cordero y su sacrificio. Lo que Él hizo por nosotros para que nosotros podamos rendirle adoración, una adoración verdadera. Y bueno, aquí dice en 1 Corintios capítulo 7, ya un texto, ¿verdad? Un texto de la palabra de Dios donde nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada por nosotros. Mis queridos hermanos, el Cordero de Dios, que quita todo ese pecado, esa suciedad que tomó nuestro lugar, ese Cordero que sacrificaron miles, millones, representa a nuestro Salvador. El día miércoles, Jesús en el templo. Leemos en Ageo capítulo 2, versículos 7 al 9. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, podemos decir de todas las gentes también. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, cuando se inauguró el segundo templo, el templo que construyeron los cautivos que regresaron de Babilonia, dice que en medio de unos que gritaban con alegría, habían otros que muy viejitos habían estado cuando se inauguró el templo de Salomón. Si ustedes recuerdan, la lección menciona que la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Los sacerdotes no podían entrar. Y cuando vieron ese templo que habían reconstruido, ya no tenía las tablas ni el arca del pacto que simbolizaba la presencia del Señor. Algunos se pusieron a llorar. Elena critica este suceso, como un acto de no agradecer al Señor sus misericordias. Mi querido hermano, pero es que si usted hubiera estado cuando se inauguró ese templo de Salomón y ahora hubiera inaugurado este templo, tal vez se hubiera puesto a llorar. Pero en ese momento de tristeza se le manda un mensaje al pueblo del Señor, que la gloria de ese templo, que ahora no tenía todas esas hermosuras de oro y mármol, no tenía las 10 fuentes de agua, ni se manifestó la gloria de Dios en el lugar santísimo, que no tenía el arca del pacto. A Jehová le dice que la gloria de ese templo iba a ser mayor que la gloria del templo de Salomón. Había que tener fe. ¿Cómo eso es que eso iba a pasar? Bueno, los sacrificios que ellos hacían anunciaban la venida del Mesías, del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios llegó a ese templo, mis queridos hermanos. Hizo cosas maravillosas. Curó enfermos. Predicó la palabra. Ya no se manifestó una gloria. En aquel entonces, cuando se manifestaba la gloria, los sacerdotes no podían entrar a oficiar en el santuario. Pero ahora estaba Cristo en persona. ¡Qué privilegio! El Hijo de Dios estaba allí, vino del cielo, tomó la naturaleza humana y habló con los sacerdotes que conocían la palabra del Señor. Dígame usted, ¿no fue este templo, glorificado en una forma mayor que el otro? Con razón dice la lección que el nombre de Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que se había anunciado en ese templo finalmente se cumplió y vino el deseado de toda la gente. Pero ellos estaban más exhortos por los sacrificios, estaban más exhortos por el templo, querían venganza y gloria terrenal y no pudieron ver, mis queridos hermanos, la gloria de Cristo, el Dios todopoderoso, el creador del universo, que estaba allí. Esto es algo maravilloso. ¡Qué privilegio, mis queridos hermanos! ¡Qué privilegio tan grande! Dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
pero muy pronto vendrá el Señor, pero esta vez sí vendrá con gloria y poder. Y esta vez algunos los podrán ver, aquellos que se han transformado en un abrir y cerrar de ojos. Qué glorioso será irse con Cristo a vivir por la eternidad. La gloria que nos espera es la gloria mayor de todas las cosas. Cuando Cristo esta vez no venga como un siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos hermanos, preparémonos para ese encuentro. Rindamos nuestra vida al Señor. Realmente tengamos una experiencia con Él. Entreguémonos al Señor. No seamos como los judíos ni como Caín, querer hacer nuestra propia religión, vivir una doble vida, sino realmente prepararnos para lo que está por delante. Que Dios nos ayude. Hoy la iglesia tiene la responsabilidad, nuestra iglesia, de prepararse y preparar otros para la venida de Cristo. Lamentablemente, los judíos no pudieron aceptar al Hijo de Dios como el Mesías. Hoy, miles de iglesias también lo niegan, porque están enviando dinero a Israel para construir otro santuario. ¿Para qué? Yo no sé. Si el Hijo de Dios ya vino, si todos esos símbolos representaban a Cristo y se cumplió, la mayoría de los cristianos está cegado en el conocimiento del santuario terrenal y lo que significaba. Mis queridos hermanos, no aceptar la verdad, no estudiar la Biblia, no dejarse ya por el Espíritu Santo, también es una negación de la fe y una entrega a Cristo Jesús. Porque la Biblia dice claramente que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Pero tú y yo tenemos el conocimiento. Estamos en esta iglesia, sabemos la importancia del santuario terrenal y su significado para el tiempo que estamos viviendo, el santuario celestial. Compartamos esta verdad, estemos preparados para poder dar razón de nuestra fe. El día jueves tiene como título: Tú creaste todas las cosas. Leemos en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. No tengo tiempo, pero saben que el que estaba aquí era Cristo Jesús. Lea San Juan capítulo 12, del 35 en adelante, y podrá comprobarlo por usted mismo. La lección conecta al Cordero con el trono de Dios y nos dice que Ezequiel, Isaías y Juan vieron o tuvieron esta visión tan espectacular del trono del Todopoderoso. O sea que el que murió en la cruz del Calvario era el creador de todas las cosas. Antes de venir estaba sentado en su trono. Después del sacrificio, Juan lo ve sentado en el trono. Y la lección nos dice que debemos aprender algunas cosas importantes. Cuando estas personas vieron a ese trono, lo primero que tenían que saber era la santidad de Dios. Lo segundo es que nosotros somos pecadores, mis queridos hermanos, que cuando vemos esa santidad debemos reverenciar al Creador. Dios es santo, santo, santo. Dice aquí lo siguiente:
cuando se nos presenta directamente la dignidad de Dios, empezamos por fin a comprender la situación humana. Somos totalmente indignos y necesitamos a Cristo como Redentor. Yo necesito a Cristo. Quiero tener una experiencia con mi Señor. Soy un pecador. Necesito que Él me ayude, que me salve, que me transforme. Sé que cuando oro y entro en su presencia por la fe, Él es santo, santo, santo. Dice aquí la cruz. Por lo tanto, debería mostrarnos dos cosas. Que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros y que nuestra condición como pecadores es tan grave que solo mediante la cruz podemos ser salvados. ¿Lo crees? ¿Lo entiendes? ¿Realmente has logrado en esta semana a través del estudio entender el sacrificio de Dios? ¿Quién era el que estaba sentado en el trono? ¿Quién fue el que vino al santuario terrenal? ¿Quién es el que está intercediendo por ti? ¿Cuál es mi esperanza nada más de tener vida eterna? Mis queridos hermanos, solamente en Cristo Jesús podemos tener vida eterna. Quiera el Señor que podamos haberlo entendido bien, que realmente podamos en esta semana entregarnos al Señor, no ser cristianos nominalistas, no tener solamente nuestro nombre, escrito en el libro de la iglesia, sino que realmente nosotros podamos tener una experiencia con el Señor, que todo lo que nosotros vemos, lo que hacemos, sea porque tenemos un encuentro personal con Él, que el resultado de esa experiencia es lo que realmente haga de nosotros verdaderos adoradores. Que el Señor los bendiga. Ha sido un gusto una vez más poder compartir con ustedes la lección de la escuela sabática. Compártala si cree que esto pueda animar, ayudar a otra persona. Suscríbase si no se ha suscrito. Deme un like, como dicen, para que la lección aparezca en la lista de YouTube y otros puedan verla también. Un placer de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana.